Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estoy encantado de estar con vosotros, muchas gracias por haber venido. Y voy a hablaros de Carlos de Foucault y por tanto voy a daros en estos 40 minutos que me han concedido las razones de una fascinación, porque yo estoy fascinado, estoy enamorado de este personaje, que para mí no es un simple personaje, sino que es una persona que está viva. Y no voy a hablar como un historiador, porque no soy un historiador, por tanto no voy a daros muchos datos de su vida. Tampoco voy a hablar como pensador o como teólogo, pues justificando su aportación espiritual o teológica a la vida espiritual, a la vida de la Iglesia, sino que voy a hablaros como discípulo suyo, es decir, como una persona que de alguna manera quiere vivir siguiendo su ejemplo, su modelo de vida. Y quiero comenzar haciendo una oración que la aprendí de Carlos de Foucault, la dejó escrita, es la oración del abandono, quizás alguno de vosotros la conocéis, y que yo la recito todos los días, y que dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Yo recuerdo que cuando yo era niño o adolescente, en cierta ocasión apareció una monja en televisión que se llamaba, creo, Cristina Kaufmann, e hizo una oración en televisión y fue algo espectacular. Media España se conmovió ante esta oración, ¿no? Y a veces cuando yo entro en las iglesias y hago mi oración y veo que otras personas están rezando, me conmuevo, es decir, me muevo con ellos, digo, caramba, también ellos pretenden estar en contacto con la trascendencia, con el misterio, ¿no? El legado de Carlos de Foucault es extraordinario por la sencilla razón de que ha puesto palabras, por ejemplo en esta oración, a un modo de relacionarse con Dios, ¿no? Y un siglo después de su muerte, que va a ser dentro de un año y medio, un año exacto, todavía 10.000 personas en el mundo rezamos esta oración todos los días. Bien, os decía que yo no voy a hablaros como historiador y tampoco como teólogo, sino como discípulo, y entonces lo que voy a hacer va a ser daros 6 claves que son aquellas en las que yo sintetizo lo que Foucault supone para mí. Entonces así, de este modo también podéis seguir un poquito la charla. Esas claves son: la primera, la aventura; la segunda, el desierto. No están por orden de importancia, sino así como me han venido. La tercera, la amistad. La cuarta, el descendimiento. La quinta, la adoración. Y la sexta, el rostro. Entonces son estas las 6 palabras de las que quiero hablaros, que es para mí resumen el legado de Carlos de Foucault a la historia de la espiritualidad, a la historia de la humanidad. Aventura, desierto, amistad, descendimiento, adoración y el rostro. Bien, comenzamos entonces por la aventura. Después de 2 años que he dedicado a la vida de Carlos de Foucault, intentando no solamente leer todo lo que había publicado sobre él y de él, sino viajar a donde él vivió y vivir en la medida de lo posible como él vivió, después de 2 años con esta disciplina, yo me pregunté, ¿pero por qué a mí me seduce tanto este hombre? O sea, ¿por qué me llama tanto la atención? Y concluí que la razón
por la que Carlos de Foucault me toca tan profundamente es fundamentalmente esta, por 3 razones. Primera, porque fue un hombre que escuchó su conciencia. Y eso es algo bastante raro. Vivimos normalmente en la superficie, vivimos fuera de nosotros, no hacemos la aventura interior y por tanto no nos escuchamos. Él escuchó su conciencia. Segunda razón por la que Carlos de Foucault me atrapa, porque no solamente escucha su conciencia, sino que la obedece, lo cual todavía es más raro. Y nosotros a veces sí que escuchamos la conciencia, lo que tendríamos que hacer o vivir, pero solamente la obedecemos de vez en cuando, si es que la obedecemos alguna vez. Y tercera y última razón, porque no solamente escuchó y obedeció su conciencia, sino que hizo de esa escucha y de esa obediencia estilo de vida. Es decir, que obedeció su conciencia siempre, siempre estaba despierto y siempre secundaba las mociones más íntimas de su interior. Y esto es algo que nosotros hacemos rarísimo. De hecho, si os fijáis en la vida de Carlos de Foucault, externamente es una vida muy estrambótica, es una vida muy rara. Y podríamos decir incluso que es una vida que no se parece a nadie. Su vida es totalmente inédita, insólita. Y esto es algo extraordinario, porque normalmente todos nos parecemos a alguien, pero Foucault no se parece a nadie. Foucault no se parece a nadie. ¿Y qué significa que no se parezca a nadie? Significa que ha hecho la aventura de ser él mismo. Es decir, de escuchar su conciencia y obedecerla siempre. Y yo estoy convencido de que en la medida en que nosotros hiciéramos la experiencia de escuchar nuestra conciencia y de obedecerla y de hacer de esa obediencia estilo de vida, seríamos todos muy diferentes unos a otros. Y la diferencia es un gran regalo, porque es lo que posibilita la unidad. Gracias a que somos diferentes podemos estar unidos, porque si fuésemos iguales no hay unidad, lo que hay es uniformidad, que es muy distinto. Si yo tuviese que coger 3 figuras del siglo XX que realmente han hecho esta experiencia de escuchar su conciencia, de obedecerla y de seguirla hasta el final, yo diría Carlos de Foucault, diría el Mahatma Gandhi y diría Simone Weil, una pensadora francesa de origen judío que tiene libros también extraordinarios, ¿no? Y una vida brutal, una vida fulgurante, ¿no? Estos 3 personajes para mí son modelos de vida, pero no porque no se parezcan a nadie, que de hecho no se parecen a nadie, ninguno, ¿con quién los comparas? Sino porque han hecho la experiencia de ser ellos mismos, hasta el final, de vivir su vida, y ahora se entiende lo que quiero decir, como una aventura. Y por tanto Carlos de Foucault supone para mí una invitación a vivir no desde la seguridad o desde el riesgo, sino desde la aventura, de obedecer el corazón, de obedecer la conciencia. Él sí que fue un verdadero buscador, un enamorado incansable. Y digo aquí, su biografía me interesa mucho más que sus escritos. Sus escritos son escritos decimonónicos y por tanto con un lenguaje un poco meloso que para nuestra sensibilidad pues no acaba de encajar del todo, ¿no? Hizo con su vida un experimento, hizo de su vida una obra de arte, se preocupó de dejar no solamente un legado espiritual, sino un legado vital. Y esto me parece muy importante, porque él vivió de modo muy apasionado, es decir, con una gran pasión. Pasión no significa solamente algo que te gusta mucho, sino algo que te hace padecer. Él sufrió por su amor, ¿no? Entonces, por eso digo que él es un ejemplo de cómo la fe, en este caso la fe cristiana, no fue para él algo puramente mental, es decir, un credo, una doctrina que se profesa con la cabeza y con los labios. No fue tampoco algo simplemente cordial, que ya sería una gran cosa, es decir, una fe que se pasa de la cabeza al corazón, sino que fue, además de una fe mental y una fe cordial, o más allá que eso, una fe carnal, es decir, la encarnó. Podríamos decir incluso que le estigmatizó, le marcó. Y esto, cuando alguien se cree algo de verdad, cambia el rostro, luego hablaré del rostro. Se cambia físicamente.
El poder de la fe, el poder de la convicción, el poder del entusiasmo es tal que te cambia físicamente. Y de hecho todos llevamos en nuestra cara nuestra historia, nuestros dolores, nuestras huellas, nuestras sombras, nuestras luces, ¿no? Bien, esta es la primera palabra, aventura. La segunda, luego tenemos tiempo para comentar. La segunda es el desierto. Y comienzo este punto diciendo que no fue Foucault quien me llevó al desierto, sino el desierto quien me llevó a Foucault. Quiero decir que todos en la vida atravesamos desiertos, atravesamos momentos difíciles, áridos, de crisis, de dificultad, y en esos momentos pues uno se siente solo, evidentemente, se siente en el desierto. Entonces yo también viví un momento de esos en mi vida, o he vivido 2 o 3, momentos críticos, muy duros, muy de desierto, y en uno de ellos, en el último, en torno a cuando yo tenía 40 años, tengo ahora 51, apareció en el horizonte de mi vida Carlos de Foucault. Pero fue el desierto el que me condujo a él, ¿no? Y tener un amigo en el desierto, en la crisis, en el planteamiento vital, y todos atravesamos por esos valles en la vida, es un tesoro. Es un tesoro. Porque Foucault me brindó primero un sostén ideológico, es decir, una plantilla desde la que leer mi propia experiencia. Porque muchas veces lo que nos hace estar mal cuando estamos en la crisis es que no sabemos qué nos pasa, no sabemos entendernos. Entonces Foucault me brindó un sostén ideológico, es decir, una plantilla desde la que comprender o aproximarme más o menos a lo que me estaba pasando. No sé si podéis traerme una botellita de agua, porque se me seca mucho la garganta al hablar. Y como desde que publiqué un libro sobre el silencio no paro de hablar, pues simplemente estoy hablando muchísimo, ¿no? Bien, además de un sostén ideológico, me dio una compañía sentimental. Pero cuando uno está mal, tener un compañero de camino que te apoya, ¿no? Pues es un tesoro, ¿no? O sea, y por eso os decía que para mí Foucault es alguien vivo, que me ha dado compañía, ¿no? Y no solamente sostén ideológico y compañía sentimental, sino algo más profundo todavía, que es lo que podemos llamar la comunión espiritual, y que incluye la mente y el corazón, incluye la ideología y los afectos, pero los trasciende. Y os voy a dar un ejemplo para que no penséis que esto es un cuento chino. Cuando, por ejemplo, acabamos nuestros retiros que hacemos de amigos del desierto, que vienen, por ejemplo, 20, 30 personas, es todo en silencio. Y al final hacemos una rueda de comunicación para que la gente diga pues, cómo ha vivido la experiencia de estos retiros. Y la gente, además de decir que está muy contenta y que ha sido una experiencia muy intensa y muy especial, la gente dice, quiero daros las gracias a todos vosotros, porque sois geniales, me caéis muy bien. ¿No? ¿Pero cómo que me caéis muy bien? Pero si no sabes ni el nombre. No has intercambiado ni una palabra con ellos y dices que te cae bien. O sea, en ese caer bien no puede haber una afinidad, una empatía psicológica. Hay otra cosa. No hemos compartido las palabras, que es lo primero que se comparte cuando se conoce a alguien. Hemos compartido el silencio, y eso, cuando es un silencio preñado y auténtico y verdadero, te crea un vínculo de comunión mucho más hondo. Cuando tú no conoces a alguien, el silencio es violento. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ejemplo, el silencio del vecino en el ascensor. Te montas allí y no sabes qué decirle y él tampoco a ti, y entonces es un silencio violento. Pero cuando hay ya una relación, por ejemplo, el silencio con el ser amado, no es que ahí se acorte la comunicación, sino que ahí hay otra comunicación más profunda. Y entonces yo he podido vivir esa comunión con Foucault, ¿no? Digo aquí, es la persona a la que más admiro en el mundo después de Jesucristo. Y admirar es fundamental. O sea, si el amor también está compuesto de admiración. Si tú no admiras a tu pareja, mal asunto. Bien, aquí tengo también, junto a mis padres, es el muerto más vivo de cuantos conozco. Bien, entonces, siguiendo las huellas de este hombre, pues yo fui al desierto, fui al Sáhara, estuve en los lugares donde él vivió, pasé un tiempito
la Secrem, que es una montaña en pleno desierto en Argelia, donde él tenía una ermita, ¿no? Y ahí comprendí un poquito la fascinación por el desierto en general y por el desierto en Carlos de Foucault, ¿no? ¿Por qué el desierto? ¿No? Porque el desierto es fundamentalmente un espacio sin nada, un espacio vacío. Y entonces, por ser un espacio vacío, el desierto es una invitación a que nosotros hagamos también un vacío o un desierto en nuestro corazón, en nuestro interior. De hecho, tendemos a crear comunión con lo que hay fuera. Si estamos en un espacio que hay silencio, nosotros nos callamos. Si estamos en un espacio donde hay fiesta, alegría y baile, pues nosotros nos metemos inmediatamente y el desierto es una invitación justamente a hacer desierto en el corazón. De tal modo que ese lugar escénico, escenográfico, era algo así como un espejo de lo que era el alma de Foucault. Y entonces uno piensa, bueno, vacío, qué triste, ¿no? Qué triste es un lugar vacío. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque, dicho en términos metafísicos o poéticos, el vacío es el éxtasis de la posibilidad. Es decir, donde no hay nada, puede haber cualquier cosa. Puede entrar cualquier cosa, o cualquiera, o alguien. Claro, por eso nos da miedo el vacío, porque no sabemos lo que va a entrar, ¿no? Pero solamente cuando nos vaciamos tenemos capacidad de acogida, ¿no? Solamente cuando echamos el aire en la expiración, luego podemos volver a inspirar y se crea la dinámica de la vida. Entonces solamente cuando nos vaciamos podemos llenarnos de nuevo, ¿no? Bien, el desierto. Tercera palabra, por la amistad. Foucault es un personaje muy extraño, porque por una parte es el arquetipo del ermitaño y del monje, por tanto un hombre solitario, pero por otra parte es el arquetipo del comunicador o del misionero, si queréis, porque él no se fue al Sáhara para estar solo y para tener tiempo y espacio para rezar, sino que se fue al Sáhara para estar cerca de las personas que él consideraba que estaban más lejos de Dios, para estar con los más pobres de la tierra. Por tanto, lo que le movió a él no fue un apartamiento del mundo, sino un ir en busca de la gente que él consideraba más necesitada, ¿no? Entonces, este binomio entre la soledad más profunda y la comunicación más profunda es muy misterioso y muy revelador. De hecho, él tenía si hubiese tenido internet y correo electrónico, hubiese sido un cibernético increíble, porque de hecho tiene un volumen de correspondencia y de cartas enorme, pero enorme. O sea, es decir, que pasaba muchas horas al día contestando cartas y escribiendo. Es decir, que aunque estaba solo, su nivel de comunicación con muchas personas era enorme. Entonces, por eso digo que el arquetipo de comunicador, ¿no? Y esto me parece muy importante también, porque nosotros tendemos a ver la palabra como opuesta al silencio. Si es una persona tan silenciosa y tan silenciada, ¿cómo es posible que al mismo tiempo sea tan comunicador? Pues es que silencio y palabra no son opuestos. Lo que es opuesto al silencio es el ruido, pero no la palabra. Es más, silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, porque la verdadera palabra, la que es capaz de llegar al otro, nace del silencio. Si no nace de esa cepa, no llegará. Se quedará en pura fuego de artificio. Y la verdadera palabra no solamente brota del silencio, sino que genera en el interlocutor, en el escucha o en el lector, si es que palabra escrita, también silencio. O sea, para mí no hay mejor premio, por ejemplo, que alguien coja un libro mío, empiece a leerlo y luego lo cierre y empiece la aventura de ensoñarlo, de imaginarlo, de crearlo, el silencio que genera la palabra. Entonces, Foucault era un hombre de la palabra porque era un hombre del silencio. Para él estos dos arquetipos no son opuestos, sino que son profundamente complementarios, ¿no? Aquí digo también que esto es muy divertido.
muy divertido y muy tremendo, ¿no? Dice, él quería convertir a los musulmanes, pero Dios le concedió el don de que no convirtiera a ni uno. Claro, luego hablamos del fracaso, ¿no?, de Foucault, ¿no?, como del fracaso de Cristo, por ejemplo, ¿no?, porque esto es muy elocuente, ¿no? Pero él fue con esta voluntad comunicadora, quiso ser un pontífice, es decir, alguien que tiende puentes, en este caso, entre el cristianismo y el islam, ¿no?, y se encontró con que nadie seguía su estilo de vida, nadie no lograba convertir a nadie. No. Esto significa que Foucault es el icono del fracasado. Y los fracasados nos pueden dar mucha pena, pero la verdad es que en el fondo nos reconocemos mucho más en los fracasados que en los hombres de éxito. ¿Por qué? Porque la experiencia del fracaso es mucho más común y generalizada que la del éxito. Claro, tú, por ejemplo, dices, la gente te dice, ¿qué suerte tienes? Porque tú tienes mucho éxito con tu libro. Y dice, pero tú no sabes todos los fracasos que yo he tenido. Es decir, un éxito por 25 fracasos, como mínimo, si no son 100. Y si repasamos nuestra historia, veremos que es lo mismo. Es decir, que tenemos algunas cosas que nos salen en la vida, pero tenemos tantas historias detrás de no conseguirlo. Entonces, cuando vemos la historia de alguien que fracasa, no de los héroes, sino de los antihéroes, de algún modo nos sentimos identificados. Y Foucault es, yo creo que uno de los iconos, al menos en el ámbito cristiano, más emblemáticos del fracaso, ¿no? Aquí digo, el fracaso nos define infinitamente más que el éxito. Entonces decía, Dios le concedió el don de que no convirtiera a ni uno. Y digo aquí también, no convirtió a nadie, se convirtió a sí mismo. Entonces, si nosotros hiciésemos esto, convertirnos a nosotros mismos, ¿en qué? En aquello que estamos llamados a ser, simplemente. Ese sería la mejor, entre comillas, evangelización o servicio espiritual que podemos hacer a la humanidad. Esto significa que él convirtió o transformó su celo evangelizador en amistad. Él no podía convertir a los musulmanes, pero se hizo su amigo. Y hacerse su amigo es fundamental, porque es que no se puede hablar de la fe si no hay una experiencia relacional gratuita y libre. Es decir, si tú vas a una persona desconocida e intentas evangelizarle, no le estás evangelizando, lo que estás es adoctrinándole. Estás dándole ideas. Pero si tú haces con él o con ella la experiencia de la amistad, desde esa relación de amistad o de amor, ahí sí que puede encenderse quizás la llama de la trascendencia. ¿Me estoy explicando? Es que no podemos llegar a la trascendencia sin pasar por la humanidad. La trascendencia no es otra cosa que la humanidad planificada. Entonces, todo camino de evangelización que rehúya la relación humana libre y gratuita está condenado al fracaso. O sea, tú tienes que ir al otro porque le quieres, no para darle no sé qué evangelio. Porque entonces la gente piensa que lo que quieres es llevarle a tu secta o a tu rollo, y eso nadie quiere ser atrapado. No somos peces para ser pescados. Somos personas libres y necesitamos un trato libre, de respeto y de amor. Y entonces, el no poder adoctrinar a los musulmanes y llevarles a su redil fue lo que hizo que Carlos de Foucault fuese su amigo. Y a partir de ahí sí que puede brotar una semilla que se parezca al Evangelio. A mí esto me parece sobrecogedor. Y además muy necesario decirlo, porque el cristianismo no es una ideología, no es fundamentalmente un pensamiento o una doctrina. Ni siquiera, si queréis, es fundamentalmente una moral o una práctica, por ejemplo la del amor, sino que es una experiencia, que es la de sentirse amados y, por tanto, vivir entregándose. Y así como las ideologías podemos discutirlas, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo,
tú eres de estos, yo soy de aquellos, pero en la experiencia de la importancia y la necesidad de sentirse amados y de amar, ahí comulgamos todos. Ahí comulgamos todos. Entonces, todo lo que nos une huele a trascendencia, a espiritualidad y a evangelio auténtico. Y todo lo que nos separa, no. Por tanto, blanco y negro, derechas e izquierdas, conservadores, nada. Eso nos separa, no es bueno. No es bueno. La experiencia de la amistad, ¿no? en Foucault, ¿no? Bien. Y digo que termino este punto diciendo, él murió solo, pero hoy 10.000 hombres y mujeres en el mundo seguimos su espíritu, su carisma. Y esto significa que una vida humana no basta para dejar ver la estela de amigos que podemos dejar detrás de nosotros. Antes hablaba de 1 millón de amigos, bueno, no es 1 millón, es como 800.000, vamos a decir, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, decir, si nosotros somos lo que tenemos que ser en la vida, automáticamente habrá gente a nuestro alrededor. Porque la gente quiere el buen rollo, y quiere que la gente sea auténtica, no la impostura y la falsedad. Me estoy estirando un poquito. Por el descendimiento, cuarta palabra, ¿no? Yo escribí un libro que se llama El olvido de sí, sobre la vida de Carlos de Foucault, de donde nació la idea de escribir este libro fue una imagen fulgurante que me vino a la cabeza y al corazón, y fue esta. Yo de pronto en mi imaginación vi a la humanidad, a los seres humanos caminando en una dirección, y a Foucault y 2 o 3 más y 4 o 5 más, muy pocos, caminando en la dirección contraria. Esto fue la imagen que me vino, ¿no? Todos en una dirección y unos poquísimos en dirección contraria. Entonces escribí esto, que es una frase que escribí para presentar el libro. Porque mientras el mundo busca honor, privilegio y gloria, y ese mundo somos nosotros, no simplemente los demás, Foucault no quiere subir sino bajar. No hacerse notar sino esconderse. No la fama sino el anonimato. No la luz y el éxito sino el fracaso y la oscuridad. Este movimiento de descendimiento, de abajamiento, es o tendría que ser el movimiento típicamente cristiano. Lo que hace el Dios de Jesús es lo mismo, abajarse o rebajarse. Dice la carta a los Filipenses, Dios, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó hasta someterse como uno de tantos. Por tanto, ese movimiento del Dios que se abaja, se hace hombre. Pues esto lo hizo Foucault en su vida. Quiso abajarse. ¿Y por qué bajar es importante? Por eso cuando me han dicho, ¿quieres dar la conferencia aquí? No, mejor a la misma altura que la gente. Claro, porque si te subes... Por ejemplo, mira, yo trabajo como capellán en un hospital de Madrid, en Ramón y Cajal, de enfermos, ¿no? Y entonces voy a visitar a los enfermos, y la primera lección que aprendí, y que más tardé muchos meses en aprender porque no me lo dijeron, no me di cuenta, es que cuando visitas a un enfermo, el enfermo está en la cama y tú estás de pie mirándole. Y entonces ya en esta posición, él está abajo y tú estás arriba. Ya se genera una situación de inferioridad, además de su enfermedad, una situación de inferioridad física. Entonces lo primero que hay que hacer cuando vas a ver un enfermo es ponerte a su nivel y hablar así. Y entonces ya sí se puede generar físicamente una comunicación de igual a igual. Entonces, ¿por qué digo que el descendimiento es fundamental? Porque en la medida en que subimos, en cargos, en responsabilidades, en honores, en prestigio y en bla, 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 en esa medida, ¿qué es lo que va pasando? Pues que nos vamos alejando de la gente que está abajo. Y al final subes tanto, que ves un grupito de hormiguitas ahí. ¿Qué serán esas personas que están ahí? Ya no son ni personas, no tienen nombre, ya es una masa pequeñita que se puede prescindir de ello. Por tanto, cuanto más arriba estás, más pierdes a las personas. Y cuanto más pierdes a las personas, más pierdes la verdad. Más pierdes la verdad. La verdad está abajo. Siempre. No arriba. Lo cual pone en tela de juicio nuestro concepto del cielo como algo superior, ¿no? Bueno. Esto me parece sobrecogedor porque, bueno, entre otras cosas, es
El camino de la meditación es esto. No voy a hablar de meditación porque si no sería muy largo, pero la meditación es un empobrecimiento, es decir, es un ir caminando hacia el vaciamiento, es un ir a ser menos, no a ser más, no añadir, sino a quitar. ¿No? Y eso es lo que nos da miedo, pero es el camino de la pobreza espiritual, por decirlo cristianamente, o del vacío, como por decirlo con el budismo zen, ¿no? Yo siempre digo también que más o menos hasta los 40 yo había pensado que la identidad era algo que había que construir, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Pues añadiendo experiencias, añadiendo viajes, añadiendo lecturas, añadiendo contactos, relaciones personales, tener una vida muy, muy aventurera, con muchas cosas, ¿no? Añadir, ¿no? Entonces, a partir de esta crisis, a partir del descubrimiento de Foucault, empecé a plantearme si a lo mejor la identidad no es una conquista, sino un descubrimiento. Y por tanto no se trata de añadir, sino de quitar. Entonces vas quitando y descubres, en este caso, el Pablo esencial. Entonces Foucault hizo este camino de abajarse y de ir a menos, no a más, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se desciende voluntariamente hasta lo más bajo? Os recomiendo un libro que se llama Los ojos del hermano eterno, que es una novela muy breve de un narrador austríaco que se llama Stefan Zweig, y que es maravilloso, que es la historia precisamente de un hombre que quiere ir a menos, quiere bajarse, ¿no? Bien, Los ojos del hermano eterno. Lo tenéis en la editorial Acantilado, es un libro maravilloso. Las dos últimas palabras, por la adoración y por el rostro, ¿no? Foucault no era solamente un hombre que oraba, hablaba con Dios, no era solamente un hombre que meditaba, hacía silencio, sino que era un hombre que adoraba. ¿Y qué es la adoración? La adoración es poner el centro de la atención en otro. En este caso, él la ponía en el sagrario, en Jesús. No, la adoración es el ejercicio espiritual de descentramiento, de poner tu centro en el otro. Y descentrarse para poner el centro en el otro es la única manera para realmente conseguir estar en tu centro. ¿No? Y os pongo un ejemplo que se entiende perfectamente, ¿no? ¿Qué es escuchar? Vosotros yo estoy dando aquí una conferencia, vosotros me estáis escuchando. ¿Qué es escuchar? Escuchar no es otra cosa que poner el centro de tu atención en lo que estás escuchando o en la persona que estás hablando. Es decir, que para escuchar bien tienes que estar olvidado de ti. Tienes que estar, pues si tú estás pensando en lo que vas a decir después o en lo que vas a responder o en lo que vas a hacer más tarde, no estás escuchando. El que escucha verdaderamente está en el otro, totalmente. Si yo estoy pensando ahora mismo qué bien lo estoy haciendo, cuánto estoy comunicando, qué mal lo estoy haciendo, qué mal estoy comunicando, no comunicaré. Pero si estoy en lo que quiero deciros realmente y en vosotros, en vuestras caras, si me importan vuestras caras y lo que hay detrás de ellas, evidentemente, sí que lograré generar ese milagro de la comunicación. Y por tanto, la única manera de ejercitarse en la escucha es justamente poniendo el foco de atención fuera de ti. Esto es lo que podemos decir la metafísica o la explicación de la adoración, ¿no? En el cristianismo, ante el cuerpo de Cristo, es decir, ante la Eucaristía, ante el pan consagrado, hay dos formas de culto. Una es la comunión y otra es la adoración. La comunión significa intimidad completa y la adoración significa distancia. Pero es que la distancia también es una buena noticia, porque nos recuerda que nosotros, aunque podamos ser una chispa divina, no somos Dios. Nosotros no somos Dios, de manera que relajémonos.
podemos fracasar. Aquí digo sobre la adoración. La adoración, dice, la comunión celebra la cercanía de Dios, más íntimo al hombre imposible. La adoración celebra la distancia de Dios, lo que también es una buena noticia. Dios no es el hombre, es otro distinto. Y sigo diciendo aquí también, la adoración al Santísimo que se hace en las iglesias recrea simbólicamente la distancia del hombre contemporáneo con su Dios. Porque, por ejemplo, tú eres mi ser amado, ¿no? Entonces, esta es la distancia que nos separa, 2 metros. Gracias a esta distancia que nos separa, puede haber una historia en nuestro amor, pero yo me puedo aproximar a ti. Entonces ya empieza a haber una historia de aproximación, ¿no? O me puedo alejar, o me puedo perder, ¿no? Es decir, que la distancia también es una buena noticia porque permite la historia, que se genere la historia, ¿no? Bien. Esto de la distancia también es importante porque lo que significa fundamentalmente es que Dios no se impone al hombre, sino que se propone. Es decir, respeta que tú hagas lo que quieras hacer y te alejes, tengas otras opciones distintas en tu vida, ¿no? Mientras que si fuese una presencia, una cercanía constante y continua, no podrías decir que no, ¿no? Fijaros ese pasaje que a mí me entusiasma de los discípulos de Emaús, para los que lo tengáis en la cabeza y en el corazón y os acordéis de él, cuando Jesús aparece, resucitado, se aparece a los discípulos, entran en una casa y le reconocen al partir el pan, y cuando le reconocen, la aparición se desvanece y se dicen los discípulos uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, es en la ausencia, en la distancia, cuando se reconoce la presencia. Bueno, esto es un tema muy bonito y muy profundo. Digo que también que Foucault me ha enseñado lo que me gusta llamar como la ética de la contemplación. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos que el silencio, o la meditación, o la oración nos prepara o nos ayuda para que en la vida podamos tener una vida intensa, cualificada, entregada, ¿no? Como si la oración o la contemplación fuese una suerte de preparación para la vida. Pero es que no es exactamente así, sino que la oración, el silencio, la meditación ya es transformadora, no es simplemente preparadora, es transformadora en sí misma. Tú mira lo que tú quieras durante un rato prolongado, ya verás cómo tú cambias. Mira el rostro de alguien durante 5 minutos, ya verás cómo tus sentimientos hacia esa persona cambian. Y si lo miras media hora, no te quiero ni decir lo que cambian. Hacer la experiencia. O si no lo que es la experiencia, mírate en el espejo durante 5 minutos. Y experimentarás la cantidad de sentimientos que vas generando. Y mírate durante media hora y serán completamente diferentes. Si es que nuestro drama es que no miramos. No nos miramos a nosotros mismos, ni de coña voy a decir, no miramos a los demás y no miramos a la vida. O sea, estamos cegados completamente. La ética de la contemplación significa que el silencio es transformador de por sí. Te cambia. Y por último, por el rostro. Y ya os dejo porque ya he cumplido los 40 minutos. Mi historia de amor con Carlos de Foucault empezó de una manera bastante patética, porque yo estaba en una situación difícil personalmente, y entonces, que no voy a contar aquí porque sería muy largo, entonces tuve que, hace 10 años, buscar trabajo, porque no me daban trabajo. Y entonces me emplearon como editor de libros de religión para niños, que es un trabajo bonito, ¿no? Entonces, yo nunca había trabajado en una gran empresa, pues era una gran empresa con más de 300 empleados que hacía libros de texto, y a mí yo era el que hacía edición de libros de texto de religión para niños, ¿no? Bueno, entre otros muchos, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una historia que estoy escribiendo porque es realmente cómica, ¿no? Porque yo pensaba que me habían contratado porque yo soy teólogo, había hecho el doctorado, tal, pensaba que tenía alguna idea
Pero no, lo que les interesaba era que yo hiciese circulitos, porque sabéis que las actividades de las unidades didácticas pues, van numeradas con circulito, entonces pasé durante 2 o 3 semanas haciendo pues, cuestiones más bien informáticas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues la informática no se me da muy bien y entonces pues no hacía bien estas cosas técnicas, ¿no? O sea, entonces llegó un momento donde tuve un problema con mis jefes, ¿no? Y realmente me hicieron un bloqueo y sencillamente no me daban trabajo. O sea, yo estaba sentado a la mesa de mi ordenador, ante el ordenador, pero no me daban trabajo. Pero no podía marcharme, pero no me daban trabajo. O sea, que yo me quedaba ahí aburrido. Entonces hice la experiencia del vacío, la experiencia del desierto en lugar laboral, que seguramente algunos de vosotros también conocéis esa experiencia, ¿no? De que te hacen un vacío. Y entonces, bueno, pues yo digo, bueno, pues fantástico, aquí me pongo a leer, me pongo a contestar correos, pero claro, después de una semana contestando correos y leyendo, pues, y otra semana y otra, pues ya no tienes más amigos, y ya no tienes más páginas que visitar porque estás aburrido, y entonces estás en el vacío. Entonces, en esas, me llegó una estampa, porque las estampas son útiles, me llegó una estampa de la cara de Foucault. Y entonces me gustó, ¿no? Sin más trascendencia, y yo la pegué en una esquinita de la pantalla. Entonces, claro, como me daban trabajo, pues yo miraba el rostro de Foucault. ¿No? Pero claro, 1 hora, 2 horas, 8 horas cada día mirando ese rostro, o sea, os puedo asegurar que efectivamente uno va cambiando, ¿no? Pasaron varias semanas, yo creo que incluso algún mes, ¿no? O sea, en este plan. O sea, decir que experimenté la vida contemplativa obligatoria. O sea, no podías levantarte de tu sitio. Hasta que llegó un día en que levantarme por la mañana y verme en el espejo, me dije, os lo juro, no es una broma, joder, me parezco a Foucault. En serio. O sea, veía que mis rasgos, digamos, más iracundos o endurecidos o rabiosos se habían dulcificado. La mirada se me ha hecho más indulgente, ¿no? Y esto es maravilloso porque significa que hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos delante porque nos acabamos pareciendo a ello. Reíros. Tú vives en un sitio horrible, te harás una persona horrible. Vive en un sitio estrecho, vivirás agobiado. Vive en un sitio amplio y hermoso y serás amplio de espíritu y hermoso. Entonces, con eso digo que mi fascinación empezó por la fascinación con un rostro, ¿no? Y entonces yo me preocupé de, mientras estaba escribiendo mi libro, hacer un estudio de todos los retratos que había de Foucault, ¿no? De todos los retratos que conseguí en libros, entonces los fui recortando y me hice un álbum de caras de Foucault, ¿no? Me obsesioné con esta cara de este hombre, ¿no? Y entonces luego las ordené cronológicamente, todas estas caras, ¿no? Y fue un espectáculo. Porque entonces ves la historia de un hombre escrita en su rostro. Y cómo, es que me emociono contándolo, cómo el típico rostro juvenil, ávido, sensual, avaricioso, se va dulcificando hasta convertirse en un rostro reconciliado, pacífico, un rostro que en los últimos años de su vida se parece al de Gandhi. De hecho, no lo digo para promoción y que compréis el libro, pero de hecho en cada capítulo de mi libro he puesto una foto para que se vea un poquito de esta evolución del rostro, ¿no? de Foucault, ¿no? Y me gustaría terminar esta charla diciéndoos que yo quiero morirme con un rostro así. Muchas gracias.
Con esa presión ya seguro que nadie dice nada. Asustarme un poquito, ¿no? Porque claro, no todos los días te encuentras una persona que te puede dar tal confianza, y eso es algo. Pues venga. Tenemos Ahí hay una pregunta. incluso Sí. la tecnología viene a nuestra Ahí hay una vida. persona que quiere hacer una pregunta. Sí. Yo lo que sí os pediría, para que sea ameno esto, es primero que vuestra intervención no sea el sermón de la montaña reducido a 15 minutos, sino una cosa breve, y luego por parte de Pablo también que seas Breve, contestando. Muy y bien. así pues podemos participar y luego que no haya un juego de ping-pong, es decir, que no sea siempre la misma persona la que pregunta y se lleva todo el, ¿no? Acordaros de vaciarse, Pablo, gracias por tu labor. Yo creo que dentro de 200 años el libro de la biografía del silencio se leerá como Las moradas de Santa Teresa o como el libro de la imitación de Kempis, ¿no? La imitación de Cristo. Y yo te quería preguntar precisamente por el tema del silencio, porque como es sabido, pues nadie escucha a nadie y escucha el silencio menos. Y yo soy meditador, pero también soy cristiano, soy católico. Y te quería preguntar precisamente por el tema de también el silencio en las liturgias, que no lo veo por ningún lado, porque veo las liturgias muy sobrecargadas de pedirle cosas a Dios, pero escuchar a Dios, eso no lo veo por ningún sitio. Y esa es mi pregunta. ¿Qué opinas un poco del silencio en la liturgia y en la vida en general? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy bonita, ¿no? Cuando somos niños nos enseñan la oración que se llama vocal, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, la Ave María, orar con palabras, ¿no? Cuando vamos madurando, la oración vocal nos parece muy repetitiva, ya no nos sirve y entonces damos un paso y pasamos a la oración mental, ¿no? Entonces ya necesitamos reflexiones, diálogos, lectura de la palabra, de la Biblia, por ejemplo, reuniones de grupo. Entonces ya la fe se convierte en algo no solamente verbal, sino mental, ¿no? Si seguimos en la evolución de la persona, con el paso del tiempo tampoco la oración mental nos satisface y llegamos a una oración afectiva, que es la oración típica de la madurez, ¿no? Es decir, pues das gracias, por ejemplo, o pides perdón, o pides por tal persona, súplica, ¿no? O alabas. Es decir, que es una oración fundamentalmente teñida por los sentimientos o por los afectos. Y yo creo que todos estamos llamados a no quedarnos ni en la oración verbal, ni en la mental, ni en la afectiva, sino estamos llamados a llegar a lo que podemos llamar la oración contemplativa, que no es otra cosa que la meditación. Meditatio viene del latín y significa stare medium, estar en el centro. Es un peregrinaje hacia nuestro propio centro, ¿no? Y contemplatio, también del latín, significa estar en el templo. Para los creyentes nuestro centro es un templo, ¿no? Los no creyentes hablarán de que allí está el misterio, está el ser. Bien, los creyentes decimos que allí está el Espíritu Santo, o el huésped del alma, como dice el poeta, ¿no? O Juan de la Cruz. Entonces, todos estamos llamados a tener esa oración contemplativa. Y la oración contemplativa no es otra cosa que oración silenciosa. ¿Y por qué la oración en silencio es superior en este proceso evolutivo a la oración mental, afectiva o verbal? Porque en la mental, afectiva o verbal estás en tus palabras, en tus pensamientos y en tus sentimientos. Mientras que en la oración silenciosa no estás en tus palabras, tus sentimientos o en tus pensamientos, sino que estás en él. Es decir, has hecho ese ejercicio de descentramiento, ¿no? Por eso es importante el silencio. Esto que hemos dicho a nivel religioso o espiritual lo podríamos aplicar también a las relaciones humanas, ¿eh? Cuando las personas se conocen, lo primero que hacen es hablar, ¿no? Verbal, ¿no? La cuestión es la manera de conocernos,
acto seguido las palabras ya no bastan y necesitamos expresar físicamente, gestualmente nuestra relación. Y cuando una relación es muy plena, ni siquiera hace falta ni las palabras ni el cuerpo, sino que en silencio hay una gran comunión, como he explicado antes, ¿no? Y para terminar, evidentemente existe un problema de que en la liturgia, que es lo que preguntaba, pues, o preguntabas, no hay espacios de silencio suficientes, por no decir que hay poquísimos, radicalmente insuficientes espacios de silencio, ¿no? Esto es una invitación a recrear la liturgia, ¿no? Pero el problema no solamente es el silencio, el problema también, por ejemplo, en la liturgia es el cuerpo. Tampoco hay expresividad corporal. Entonces nosotros acudimos a la liturgia, los creyentes acudimos a la liturgia como quien va a un espectáculo. El que actúa es el cura y nosotros estamos sentados en la platea, en el patio de butacas. No, pero claro, la liturgia no es un espectáculo, la liturgia es un rito. Y el rito significa acto sagrado. Acto significa que tú eres agente. Y por tanto, si tú no participas ni verbalmente ni gestualmente, pues eso no es o sea, que no es solamente un problema del silencio, es un problema también de cuerpo y de mil cosas más, ¿no? Hay que hacer una revisión muy profunda. Las personas que están vivas espiritualmente son necesariamente creativas. La creatividad es el fruto más claro de una persona habitada espiritualmente, ¿no? Y no me extiendo más para no desobedecer la consigna de ser breve, porque si no, voy a otra conferencia. Sí, por favor. Por favor, sí. Espera. Sí. Que si no, los que están del otro lado de la columna... Lo de arriba y abajo. Digo que me llama la atención lo de arriba y abajo. Se oye bien, ¿eh? Bueno, pues parece que Dios está en el mismo plano que nosotros, ¿no? Los hombres, al ponerse en el mismo plano o ponerse en el mismo plano en la parte de abajo. Uh-huh. Pero a mí siempre me han dicho que Dios está fuera del tiempo y del espacio incluso, ¿no? Ahora con esta entelequia que hay ahora que se llama espacio-tiempo. Uh-huh. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se lleva? Y había un compañero mío, sacerdote, que para hablar de la encarnación, es decir, un Dios que se abaja, que se hace hombre, no decía en las homilías, y Dios se hizo carne, sino que decía, y Dios se hizo pis. Para que fuera más evidente que realmente esto era un bebé, ¿no? Claro, es que esto rompe nuestra manera de pensar, ¿no? O sea, porque nuestra manera de pensar es nosotros aquí y Dios allí, separados, no unidos, ¿no? Y la verdad es que lo que se está diciendo en el cristianismo es que la única manera para encontrar a Dios, el único lugar para encontrar a Dios es entre los hombres. La única manera para llegar a Dios es siendo hombre en plenitud. Este es el hombre, ese homo, ¿no? O sea, es decir, claro, tampoco se trata de dar aquí una clase de teología, ¿no? Cristiana, pero tenemos un concepto de la espiritualidad demasiado, por no decir totalmente idealista. Pero la realidad es que el hombre más espiritual que hayáis encontrado es el más concreto y el más realista, porque no se puede ni debe volar, espiritualmente hablando, si no es con los pies bien enraizados, porque todo vuelo, si los pies bien enraizados, es una pura utopía, es una quimera. Y esto no son palabras simplemente bonitas, sino que es nuestra experiencia. Nuestra experiencia cuando nos ponemos a meditar, por ejemplo, a hacer silencio e inquietud, lo que nos encontramos no es con el gran vuelo místico espiritual que nos gustaría, sino que lo que nos encontramos es con nuestra cotidianidad más prosaica. Yo, por ejemplo, hago silencio y ¿qué veo? Veo a mi perro, que siempre quiere que le saque fuera, ¿no? Entonces veo a mi perro. ¿Qué más veo cuando hago silencio? Lo primero es mi perro. Lo segundo,
Mi casa, que tiene goteras porque ha llovido mucho, hay que llamar al fontanero porque se está cayendo una parte de tal. Lo tercero, mi pobre amigo Fernando, que tiene una enfermedad grave, que tengo que llamarle. Es decir, que uno piensa cuando se sienta a meditar que se va a encontrar con no sé qué paraísos maravillosos, y lo que se encuentra es lo cotidiano, lo real. Es que la meditación es un espejo de tu vida, y hasta que no atraviesas ese espejo, como hace Alicia, no puedes convertir ese espejo en una ventana, ¿no?, que te abre a algo más allá, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdadera espiritualidad es una escuela de realidad, ¿no? Y esto es lo que repite el cristianismo una y otra vez, al menos en la teoría. Luego en la práctica, evidentemente, cada uno hace lo que puede, ¿no? Bueno. Sí. ¿Qué significó su relación con los tuaregs? Con los tuaregs, para Foucault. Bueno, un poquito lo he contado cuando hablaba de la amistad, ¿no? O sea, hubo una verdadera evolución en su manera de relacionarse, porque, como digo al principio, él no dejaba de representar para ellos el poder de ocupación, ¿no?, de Francia, ¿no? Aparte que él era muy pro-francés, ¿no?, políticamente, Foucault, ¿no? Y entonces la relación con las poblaciones del desierto no fue siempre muy fácil al principio, ¿no? Pero él, como tenía este talante profundamente bueno, ¿no?, pues evidentemente poco a poco sí que se fue confraternizando con los tuaregs, ¿no? Y al final pues tuvo algunos amigos de verdad, ¿no? O sea, que realmente le ayudaron en su... Es más, él hubo un momento en su vida, cuando tenía más o menos unos 50 años, ¿no?, porque él murió a los 58 años, aquí parece un viejo, muy viejo, pero murió a los 58 años, ¿no?, donde se puso muy enfermo, estuvo a punto de morir, y fueron los propios tuaregs, ¿no?, los que le ayudaron a realmente recuperarse, ¿no? O sea, los que realmente le salvaron de la muerte, ¿no? Y eso es lo que te puedo contar de la relación con ellos, ¿no? Bueno, y de hecho él tiene relación, el primer diccionario francés tuareg, o tamachec, una cosa mala lengua, que hay en Occidente, lo elaboró él. O sea, porque él no dejaba de ser un erudito y un estudioso. De hecho, nosotros decimos algunos de nosotros decimos que tenemos un espíritu aventurero, pero de la aventura no tenemos ni idea, comparado con los verdaderos grandes aventureros como Foucault, que con 28 años se fue él solito con un guía, él disfrazado de judío, porque si iba de occidental le mataban, por todo Marruecos, para cartografiar el país. De hecho, fue el primer explorador occidental de Marruecos. Los primeros mapas que nos han llegado, que llegaron al occidente de Marruecos, son hechos por él, ¿no? O sea, y bueno, tan insigne y extraordinario fue su trabajo que al llegar a Francia, después de un año viviendo, arriesgando la vida continuamente, le dieron la medalla de oro de la Sociedad Geográfica Francesa, ¿no? Y es decir, que él también tenía una relación con el pueblo tuareg muy cultural, ¿no? De hecho, él al final recoge también el folclore, las poesías del pueblo. O sea, tenía este interés también por los ancestros, ¿no?, el pasado del pueblo, ¿no? Pues yo lo que quiero decir, que no sé si será una deformidad de mi mente. Una deformidad. Que yo a Dios no le veo solo abajo o en la pobreza. Que yo veo tantísima belleza a mi alrededor, que veo a Dios también en los ricos. O sea, que me parece como una especie de segregación, porque no deja de ser parte de su creación que él ha puesto en un sitio determinado, como José llegó a ser ayudante del faraón por obra de Dios, Salomón llegó a rey por obra de Dios. Así que yo creo que a Dios hay que reconocerle absolutamente en toda la creación. Lo que se pueda mejorar, mejorarlo, y lo que no, aceptarlo como obra suya plena. Sí, a lo mejor no me he explicado bien, puede ser.
Prueba de que Jesús de Nazaret no hacía acepción de personas es que entre las personas a las que él llama para compartir una intimidad más estrecha, es decir, los apóstoles, no son todos pescadores y analfabetos, sino que también hay gente culta y rica. Entre otros, por ejemplo, un recaudador del fisco, Mateo, ¿no? Es decir, que prueba de que él no hacía acepción de personas. O sea, cuando yo he hablado de arriba y abajo, no he querido decir que haya que hacer acepción de personas, ¿no? O sea, pero también es verdad, o sea, esto es verdad, pero también lo es que no es posible servir a dos señores, a Dios y al dinero, ¿no? Entonces, si algunos ricos están realmente sirviendo al dinero, lo tienen difícil, ¿no? O sea, esto no significa que si tu mirada es realmente la mirada que es como Dios nos mira, ¿no? Entonces tú no seas capaz de ver hermosura y misericordia en todas partes, ¿no? Incluso en el horror más tremendo, ¿no? Para mí el principal, esto me parece muy importante, ¿no? El principal fruto de una vida interior respetable, o por lo menos digna, ¿no? O dicho de otra manera, el fruto más inmediato de la iluminación es la compasión. Es realmente que el destino del otro te importa, ¿no? Sea quien sea. Porque es que además lo que entiendes es que el otro eres tú, ¿no? En el hospital yo he aprendido muchas cosas, entre otras, por ejemplo, cuando me pongo ante un enfermo, siempre me hago esta pequeña reflexión, o por lo menos intento hacérmela siempre que me acuerdo, ¿no? O sea, y es que yo no soy la persona buena que va a hacer una obra de misericordia al pobre enfermo que lo viene de que yo le visito, ¿no? O sea, eso es no entender nada, sino que él, el enfermo, es un espejo de mi propia indigencia. Es decir, que en él estoy viendo mi propia pobreza. Yo voy a ser así, de viejo, de arrugado y de decrépito. O sea, es más, ya soy así. De viejo, de arrugado y de decrépito. Sí, porque caminamos, de hecho, hacia nuestra desaparición, ¿no? O sea, como cuerpos, ¿no? En este mundo, como personas, ¿no? Y eso te hace cambiar la lógica por completo, ¿no? O sea, decir que... Porque lo que nos da miedo del dolor o de la enfermedad es justamente ver que ese es también nuestro destino. Y por eso lo huimos. Si tuviésemos claro que es el destino de otro, diríamos, bueno, pues lo siento por ti, pero no, es que intuimos que de alguna manera también ese es nuestro destino, ¿no? Bueno, no sé si hay más cosas. Sí. De acuerdo, quizás yo llevo 40 minutos y me he enamorado de él. Bueno, pues nada, hablamos luego. Una cosita, yo trabajo, hablabas del rostro antes, de lo que quieren vivir los rostros que dicen mucho. Yo trabajo en un tanatorio y la verdad es que tienes muchos fallecidos delante del día y unos los ve en paz y otros los ve con cara de sufrimiento. Sí. Entonces la moraleja de esto sería que así como vivas, así mueres. Parece una moraleja, por seguir tu terminología, pues muy adecuada, porque nadie muere como no ha vivido. Es decir, que si tú tienes una vida frívola, superficial y banal, pues tu muerte, lo más probable es que te pille como vives, que es de manera frívola, superficial y banal. Y si tú tienes una vida, por el contrario, entregada, compasiva, intensa, magnánima, pues lo más probable es que te pille en esa situación, ¿no? Es decir, que eso por una parte. Y por la otra, lo que realmente duele, y he visto morir a muchas personas, a más de 100 personas he visto morir en mi vida, lo que más duele no es morir,
sino no haber vivido. Es muy distinto, porque si tú sientes que estás haciendo en la vida lo que quieres y debes hacer, estás preparado para entregar la vida. No te la quitan, la entregas. Estás preparado. Entonces, lo que nos hace agarrarnos es porque sabemos que no estamos preparados, que no estamos haciéndolo. Pero si tú lo estás haciendo, no te agarres. Es que la mejor manera de prepararse para la muerte es vivir bien. No dejar para mañana, porque mañana igual ya no hay, lo que hay que hacer hoy. Tengo que deciros que me pilláis en un momento extraordinario, ¿no? Es decir, de mucha... No tiene ningún pudor este tío. Sí, de mucha plenitud, ¿no? Y de mucha... Porque mucha gente me dice, el éxito te ha sentado mal, y de que va, me ha sentado fenomenal. O sea, claro, como sé que no es una cuestión mía, sino que es un regalo, si fuese mío estaría preocupado de que creciera o decreciera, pero como es un regalo, pues se trata de disfrutarlo, ¿no? Ya llegará el desierto. Pues no sé, quizás sea suficiente, ¿no? Bueno, hola. Hola. Me he sentido muy cómoda en la charla, salvo en un momento que me ha hecho sentir incómoda cuando has hablado de la evangelización, cuando has concluido que se daba cuenta de que evangelizar al final no era ser intrusivo, ser persuasivo, sino ser amigo, ¿no? Estar Sí, con... no adoctrinar, sino Eso amar, es. sino amar, ¿no? Eso es. Yo como cristiana hoy en día, me cuesta mucho ser testigo, evangelizar. O sea, me cuesta menos pensarme en una misión en la que hay gente que me espera, y me espera como cristiana y como testigo de esperanza, etcétera, etcétera, pero me cuesta mucho en mi día a día, en mi rutina, en mi trabajo, en mi grupo de amigos, sentirme cristiana, esperanzada, y queda una imagen de eso, ¿no? A lo mejor es que no hay que Es que no hay que dar esperarlo. ninguna imagen, es decir... Bueno, perdona, que te he cortado. No. Sí. Podía seguir así mucho rato, Sí. pero... Yo, en cambio, tengo una esperanza demencial. O sea, en que todo va muy bien y va a ir mejor. No es que no haya problemas, evidentemente hay muchas dificultades y muchas sombras y muchas cosas que no están bien, pero me interesa mucho lo que has dicho de ser testimonio o ser testigo. Porque en el cristianismo, en la Iglesia, se ha entendido esto de ser testigo de una manera muy elemental, por no decir directamente torpe. Porque se ha entendido ser testigo como que tú tienes que hablar de Cristo y decir, soy cristiano. Pero esto es una banalidad. Esto es una banalidad. O sea, retomo el pasaje de Lucas 24. Cuando el resucitado se aparece a los de Emaús, no llega diciendo, soy el resucitado. No llega dando testimonio, sino que llega diciendo, ¿de qué vais hablando por el camino? Es decir, interesándose por la historia del otro. O sea, si los cristianos no fuésemos diciendo, yo soy cristiano, sino que fuésemos diciendo, ¿de qué vas hablando por el camino? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cómo puedo acompañarte en el camino? Ya empezaríamos de otra manera, ¿no? Y Jesús, el resucitado, sabiendo la historia, se deja explicar. O sea que nosotros a lo mejor podemos ya pensar que sabemos la historia, pero hay que dejar a la gente hablar, contar su película. Y no se trata tanto de hablar, sino en el signo de partir el pan, es decir, de partirse por el otro, de partirse la cara por el otro. En ese signo, en ese momento te van a reconocer. Mirad cómo se aman. Ahí sí que nos van a reconocer como cristianos. No en decir que somos cristianos y luego eso no va acompañado de lo que tiene que ir acompañado. Eso por una parte. Y por otra, ¿quién es un testigo de un accidente? El que ha visto el accidente. Por tanto, ¿y quién es el testigo del Evangelio?
No el que habla de Jesucristo, sino el que ve el Evangelio en el mundo. Entonces, el verdadero testigo es el que dice, ahí está el reino de Dios, y ahí también, y ahí, y ahí, y ahí. Se trata de verlo y testificarlo, pero tienes que verlo. ¿Se entiende el cambio de clave? No, eso es, o sea, lo que hay que hacer es limpiar la mirada, limpiar el oído, limpiar el corazón para ver, oír y sentir que el reino de Dios está vivo. Está pasando entre nosotros, es algo completamente vivo. Es una cuestión de convicción. Si tú estás persuadido interiormente de algo, por ejemplo, de que el reino de Dios está aquí, de que hay una presencia espiritual intensa y extraordinaria, esa convicción la vas a irradiar. Porque nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Si tú tienes confianza, vas a irradiar confianza. Si tienes mal rollo, vas a dar mal rollo. Ese es el testimonio que podemos dar. El buen rollo. Júntate con algunos amigos con los que tengas una sensibilidad afín, ¿no? Porque si no, evidentemente nos sentimos muy solos, ¿no? Con alguna sensibilidad muy personal y eso nos puede conducir a sentirnos pues mal, ¿no? Es decir, entonces es importante compartir con gente con la que tengas una cierta comunión o empatía, pues eso te puede ayudar, ¿no? Creo yo, ¿no? Es que detrás de tu pregunta, pues ahí supongo, pues sí, una cierta frustración, un cierto desgaste, ¿no? O sea, yo creo que la fuerza la cogemos de tres fuentes, que en definitiva es la misma, pero son tres fuentes, ¿no? O sea, del silencio, de la contemplación, de la oración, ¿no? Ahí eso, si eso está arraigado, eso es básico, y sin eso no hay nada, ¿no? Del contacto, no solamente por tanto con la oración con Dios, del contacto con nosotros mismos, que es en definitiva lo mismo, porque, como decíamos antes, el centro es un templo, ¿no? La práctica de la meditación es idéntica para el creyente y el no creyente, la práctica es idéntica, el modo de tematizarlo, formalizarlo verbalmente es diferente, pero... y luego también beber o compartir con otros, ¿no? O sea, no solamente contigo mismo y con Dios, sino con otros, ¿no? Eso también te da mucha fuerza, ¿no? Sí. Cuando ves que la realidad está un poco coja y por amor por tu comunidad dices, tenemos que unir todo por cambiar y crear estructuras justas a nivel económico, político y en todos los niveles, y ves que la gente sigue sumergida en sí mismo, los grupos en ellos mismos, con alguna presencia de eso, no son entonces dices, pero bueno, chicos, si creemos en Jesús, vamos, unímonos con la gente que está ahí activa, que es reivindicativa, que está ahí. Es que el problema es que... Sí. ¿Es una cosa? ¿Tu inquietud? No, es muy universal. Es decir, que realmente lo que estás diciendo es que a los cristianos, porque dado que tú eres cristiano, estás hablando desde la fe cristiana, resulta muy difícil unirse. ¿Por qué? Porque hay muchas capillas,
Es decir, hay muchas sectas dentro de la gran iglesia, hay muchas maneras de entender, o sea, es decir, que realmente nos hemos unido en cosas más anecdóticas o accidentales y en cambio en lo esencial no somos capaces de vincularnos, que sería la clave, ¿no? De todas maneras, yo, siendo esto cierto, o sea, que hay una división, ¿no?, entre nosotros enorme, ¿no?, y sangrante, siendo esto cierto, a pesar de todo, yo creo que hay muchísimo más bien que mal en la Iglesia y en el mundo. De verdad lo creo. Es decir, yo creo que, como decía antes, tenemos que entrenarnos la mirada y el corazón para ver el bien. Es decir, yo os veo a vosotros. Vosotros seréis cristianos, no cristianos, de derechas, de izquierdas, ricos, pobres. Todo eso, que son cosas que nos pueden separar, yo no es lo que veo. Es decir, yo os veo guapos, sinceramente. O sea, es decir, a lo mejor hay un par de ellos un poco más feuchillos y tal, pero yo en general os veo muy, de verdad, con una cara que me apetece ser vuestro amigo. Es decir, y esto me pasa aquí, me pasa también en el metro, de verdad. O sea, en el metro de verdad que hay caretos horribles, pero es que lo que vemos es también un espejo de lo que somos, ¿no? No quiero decir que si vemos muchos problemas y desunión, pues es que hay muchos problemas y desunión dentro, pero un poco sí, ¿no? Y si tú estás, pues ves hermosura, también indigencia, necesidad, pero no una necesidad que te crispa, sino una necesidad que despliega tus entrañas de misericordia y de indulgencia, ¿no? De indulgencia, ¿no?, frente al mundo, ¿no? De no condena, de no... Bueno, es que todos tenemos nuestros ritmos, nuestros tiempos, somos más bien lentos en comprender. Y bueno, pues igual que Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con los demás, ¿no? Amén, amén. Bueno, muchas gracias, ¿no? ¡Bravo!